La polarización y el encono se ciernen y dividen al Partido Liberal Radical Auténtico. En este contexto, ¿surgen o no nuevas alternativas? Dialogaremos hoy. Esta pregunta cobra relevancia dada la magnitud de la crisis partidaria y el rol que viene desempeñando el presidente del PLRA, Efraín Alegre, quien esta mañana reiteró que no va a acatar las disposiciones de la justicia electoral. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Perfecta mitad de una semana, siempre con el debate de la actualidad acá en Fuego Cruzado, Benjamín. Buenas noches, Augusto. La última semana de febrero y en el marco de elementos, situaciones políticas que a todos nos llama la atención, nos interesa qué es lo que está pasando en el PLRA. Vayamos al reconocimiento de campo. La situación del PLRA requiere de una cirugía profunda. Un presidente soberbio e inmerso en sus propios intereses olvidó la doctrina de uno de los más grandes partidos de oposición del Paraguay y se empeña en destruir los ideales de pluralidad y democracia. La transición es urgente. Nuevos candidatos, lejos aún de la contaminación política, buscarán ser los favoritos en las internas de junio, a fin de sacar al emperador Efraín Alegre, quien parece estar cómodo en su escritorio mientras su partido se incendia. Esta mañana también trascendió una nueva demanda, en este caso del Instituto de Previsión Social, como si al Partido Liberal le faltaran inconvenientes. Y una situación que afecta a los trabajadores, lo cual hace ya una situación bastante más preocupante. Vamos a la ficha, nuestro invitado en el día de hoy. Carlos Silva. Licenciado en Administración de Empresas y Administración Agraria, con especialización en didáctica universitaria. Militante desde muy joven en el Partido Liberal. En el 2015 fue candidato a intendente de Pilar, un año después electo miembro del directorio de su partido y diputado nacional desde el 2018. Actualmente precandidato a la presidencia del PLRA. El diputado Carlos Silva es el más joven del Congreso y probablemente el aspirante a la presidencia del Partido Liberal más joven en estos, desde la fundación del PLRA, al menos yo no conozco. Después él nos dará la razón o nos corregirá. Buenas noches, diputado, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Benjamín, buenas noches, Augusto, y a toda la teleaudiencia. Bueno, ¿y cómo nace y por qué el movimiento Diálogo Azul, diputado? Bueno, en realidad somos un grupo de dirigentes regionales que nos estamos uniendo en esta cruzada por recuperar la conducción partidaria, recuperar esa vocación de poder que tiene la centenaria nucleación como el Partido Liberal, atendiendo a estos dos grupos antagónicos de actitudes irreconciliables, que ni siquiera tienen la posibilidad siquiera de hablar por teléfono. Entonces vemos de que esa disputa inconducente de la cúpula liberal perjudica tremendamente a los intereses partidarios, a los intereses de los candidatos que se presentan en diferentes contiendas electorales y que no siempre salen airosos por esta rivalidad y no sé, como dije, una cuestión inconducente. Y bueno, queremos cambiar un poco el enfoque político del directorio. El directorio no puede ser un ring político, el directorio no puede ser una plataforma electoral que pretenda llevar a un grupo sectario o a una persona a algún espacio de poder, sino que el directorio tiene que ser un espacio de convergencia de todos los sectores internos del Partido Liberal, en donde no solamente se puedan discutir cuestiones caseras de cargos, de soquetes, de mantenerse en la zona de confort a lo mejor de sus líderes, sino que se encuentren los liberales en el directorio para discutir temas nacionales, para que como resultado de esa discusión de toda la problemática de la República se pueda consensuar alternativas de solución para que podamos colaborar como partido en la mejora de la calidad de vida de los paraguayos y también de la reforma estructural de la nación, ¿verdad?
Ahora, Carlos, vos pones en un mismo pie de igualdad las responsabilidades, por lo menos a la hora de distribuirlas. ¿Sobre qué sector recae más? ¿Sobre el oficialismo que tiene la conducción del partido? ¿Sobre la disidencia, estos actores a los que hacías referencia? ¿Y qué opinás de estos últimos acontecimientos? Un partido ocupado, declaraciones del presidente diciendo no vamos a acatar lo que resuelva la justicia electoral, agresiones físicas, inclusive correligionarias a mujeres entre ellas. Bueno, las responsabilidades o irresponsabilidades en este caso son compartidas desde nuestro punto de vista. Desde el momento de que no tengan siquiera la madurez política de sentarse a hablar y consensuar por lo menos 3 o 4 líneas de acción como partido, yo creo de que hay una inmadurez total y bueno, la conducción, algunos que pretenden de plantear un modelo anárquico que no respete de repente la institucionalidad del partido por un lugar y la institucionalidad de la República por el otro lugar, ¿verdad? Entonces nosotros... ¿A Efraín? ¿Al sector de Efraín Alegre? Son responsabilidades compartidas, ¿verdad? Algunos de repente no respetan lo que se acuerda en el directorio partidario y otros no respetan lo que de repente en la máxima instancia jurisdiccional, como es el Tribunal Superior de Justicia Electoral, permanentemente se plantea nuevamente una prórroga de la incertidumbre electoral que ya está conduciendo al partido a carecer a lo mejor de legitimidad, principalmente de los candidatos a las elecciones municipales del partido. Entonces, tenemos que anteponer también los intereses de los candidatos que representarán el partido el 10 de octubre próximo y no solamente los intereses de la cúpula partidaria. Hubo ayer una gresca que involucró, digamos, a personas concretas, dirigentes concretos, y que fueron agredidos nada menos que en el momento de registrar movimientos. ¿Cuál es tu caracterización al respecto de eso? Y es un bochorno, sinceramente. Es un bochorno que no ayuda para nada en recuperar la credibilidad desde la ciudadanía hacia el partido. Vemos un partido desorganizado, un partido con permanentes peleas caseras y que ahuyenta al electorado, sinceramente. Entonces nosotros decimos claramente, al cambiar ese enfoque de discusión, yo creo que vamos a también recuperar la credibilidad de los paraguayos. O sea, empecemos a pelearnos en el partido por modelos de políticas de Estado, no por una cuestión de quién es más vendido, quién es más liberal o quién es más qué. O sea, acá es la cuestión de que tenemos que superar esa situación y bueno, dejar un poco de lado esas cuestiones muy domésticas que ahuyenta a la ciudadanía, ¿verdad? Hoy yo te puedo decir de que los paraguayos están con bastantes dificultades, con servicios de instituciones del Estado que no están sintiendo los paraguayos. Tenemos esta dificultad de la pandemia en donde no tenemos ni siquiera medicamentos para tratar a los enfermos del coronavirus. Tenemos dificultades en la adquisición de vacunas. Las clases están por empezar y no sabemos todavía cuál va a ser el modelo de educación que se tenga que llevar adelante en este tiempo de pandemia. Entonces el partido no está discutiendo esas cuestiones. Y estamos quedando en el buiroreí, estamos quedando en lo doméstico y los paraguayos ya quieren respuesta. Nosotros decimos de que el partido tiene que pasar de ser un partido crítico a ser un partido propositivo. Un partido que no solamente diga que es de oposición ni que esté identificando todos los problemas o todo lo que hacen mal o todo lo que se hace mal. O sea, acá la cuestión es de que el paraguayo, no porque un líder político le comente de que no hay medicamentos en los hospitales, que no hay una educación gratuita y accesible, que no hay infraestructura vial en la República, que se va a enterar. Entonces, los paraguayos saben, esa es la vida cotidiana del paraguayo. El problema del transporte público en el área metropolitana. Entonces, lo que nosotros tenemos que es plantear qué vamos a hacer para solucionar eso. Tenemos como un desafío que digo yo que es el punto de inflexión al desarrollo de la nación o que vayamos al default definitivamente, que es la revisión de la Ley Social de Itaipú Nacional, que tiene que firmar, que tiene que suscribir este gobierno, nos guste o no nos guste. Entonces, ¿cuáles son los planteamientos que hacemos como partido y cuáles son los intereses que nosotros estamos demostrando en los temas nacionales? Entonces, esas son cuestiones que ahuyentan a los paraguayos y nosotros queremos dar la vuelta a la página para
Claro. Vos sabés que a mí me parece clave este encuadre político, este debate. Efectivamente, varios de los temas que planteás son fundamentales. En este momento tendrían que estar en la agenda política. Ahora, el problema, en el caso de los liberales, del PLRA, es que entre medio tienen una crisis brutal 2 tribunales electorales independientes. Tribunales electorales independientes. Uno es reconocido por la justicia electoral, pero es desconocido por la cúpula partidaria. El otro es reconocido por la cúpula partidaria. Y el primero, es reconocido por la crítica y desconocido el que es reconocido por la justicia electoral. Parece un trabalenguas, pero el asunto es que van a una situación bastante complicada, porque los movimientos, para que puedan participar legítimamente y legalmente, tienen que haberse inscrito en el TEI reconocido por la justicia electoral. Lo que te digo es, ¿cómo procesar esa discusión política sin antes resolver este problemón que pareciera que van hasta casi a 2 elecciones ustedes? Claro, en paralelo. Tenemos que rememorar de que esta crisis interna respecto a los tribunales electorales independientes se remonta al mes de noviembre, si mal no recuerdo, cuando se convoca a una convención ordinaria en principio, en donde un grupo planteaba de que se trate en la convención el desdoblamiento de las elecciones municipales y las partidarias. No se incorporó ese punto. Ese grupo, que no tuvo ese éxito de incorporarse como un punto en el orden del día, convocó a una sesión extraordinaria de la convención partidaria, en donde los convencionales en algún momento plantearon el desdoblamiento, y en ese mismo momento se planteaba de que el Tribunal Electoral Independiente iba a comunicar a la justicia electoral el desdoblamiento y la decisión de la máxima autoridad del partido. En ese interín, el directorio había sustituido a 2 miembros del Tribunal Electoral Independiente, teniendo una configuración diferente, donde cambiaba la presidencia del Tribunal Electoral Independiente. Y era una discusión de nunca acabar, que nosotros decíamos, queremos elecciones conjuntas justamente para terminar de una buena vez por todas la crisis de la cúpula partidaria, pero convocamos a los diferentes, en el mes de enero convocamos nosotros como movimiento Diálogo Azul a un diálogo de la cúpula partidaria. Invitamos a líderes internos, a parlamentarios, a expresidentes de la República inclusive. En aquella convocatoria que se dio en el directorio había acudido el senador Busarquis y el abogado González en representación del presidente del partido, en donde dijimos no pretendamos nosotros llegar a un acuerdo de qué es lo que vamos a hacer, pero sí en 2 o 3 puntos vamos a llegar a un acuerdo. O sea, en primer lugar, respetemos lo que falle el Tribunal Superior de Justicia Electoral, porque ya no puede haber una incertidumbre y unas reglas de juego poco claras, claro, para principalmente los candidatos municipales. En ese entonces, todos decidimos acatar eso. Salió el fallo de la justicia electoral y ahora finalmente no se está nuevamente respetando. Ahora estamos volviendo a foja cero de la discusión. Diputado, a mí me agrada muchísimo escuchar por primera vez en muchísimo tiempo a un candidato del PLRA hablar de temas estructurales. Pero también conozco algo sobre campañas electorales y entiendo que probablemente el discurso de un tercer candidato es un discurso que trata de homogeneizar al adversario, digamos, pero no hay otra que hablar o sea, no hay alternativas que hablar de la administración Alegre en particular, cuando tenés, por ejemplo, como hoy, que se le demanda por 1.500 millones por no pagar IPS, que tiene cuestiones pendientes en la justicia por una cuestión de transparencia. No se puede negar que hay una crisis de transparencia en el partido, Carlos. No solamente crisis de transparencia, sino que crisis en la conducción, crisis en todo sentido. O sea, el partido hoy está dirigido por miembros del directorio suplente. No ha tenido la capacidad política de sentarlos a los líderes internos del PLRA para poder consensuar 2 o 3 puntos. O sea, nosotros, cuando decía yo, tenemos que pasar a ser de un partido crítico a un partido propositivo, tenemos que tener en cuenta que el Partido Liberal no es solamente un partido de oposición, sino que tenemos una representación parlamentaria importante en ambas cámaras del Congreso. Tenemos decenas de intendentes municipales quienes son ordenadores de gasto, tenemos gobernadores, tenemos
concejales municipales y departamentales, y nosotros no solamente permanentemente tenemos que estar criticando. Sí, yo no digo dejar de lado las críticas, pero ¿por qué nosotros no podemos tener una agenda institucional sí, en el ámbito legislativo y también en el ámbito ejecutivo, en donde tenemos ordenadores de gastos, como son los intendentes y gobernadores, y demostrar desde esos espacios lo diferente que pueden ser las autoridades liberales de las demás autoridades, ¿verdad? Bueno, tenemos que ir a una pausa, pero hay una agenda interesante todavía a la vuelta, mi querido Sí, Benjamín. efectivamente. A mí me dejó curioso cuando hablabas de candidatos regionales. Quiero saber un poco cómo es tu mapa nacional, o sea, vuestro mapa como Movimiento Diálogo Azul. Y don Benjamín, que seguramente tiene otras preguntas también. Ya ¿Te le parece? consultaremos. Ya volvemos, ya volvemos. Señoras y señores, compartimos Fuego Cruzado como todas las noches, las entrevistas que compartimos con los protagonistas de la actualidad actualísima, como en este caso Benjamín. Es así. Y vamos a buscar la verdad verdadera, como dicen los abogados. Sí, exactamente. Este tema de la crisis, antes de ir a la cuestión propiamente electoral en los últimos minutos, hay una decisión de la justicia electoral que ustedes dicen van a acatar. Nosotros vamos a Y está acatar el lo que Tribunal establece Electoral la justicia Independiente electoral. en funciones, digamos. Claro. Pero está el otro tribunal. Yo te quería insistir con esta consulta porque se va a dar, o se está dando, que el directorio del PLRA, encabezado por Efraín, desconoce el otro procedimiento autorizado y legitimado por la justicia electoral. Entonces, ¿a dónde va el PLRA? Con 2 tribunales electorales independientes, va a tener 2 elecciones, va a tener 2 directorios. Pero en un Estado republicano, uno no puede desconocer lo que dicta la máxima instancia jurisdiccional. Nos puede gustar o no, pero hoy no podemos mantener la incertidumbre, principalmente porque vamos a dañar la legitimidad que puedan tener los candidatos electos por el Partido Liberal que disputen en octubre. Entonces, como asumimos ese compromiso de respetar lo que dicte la justicia electoral, seguimos en el mismo camino, ¿verdad? Pero, Pero el otro acaso, equipo pero, no. pero no será ojo que voy a inventar una palabra, ¿no será ya una actitud fin de mundiana, o sea, una búsqueda de decisión del partido, Claro. de decirle a usted, ok, yo me quedo con el PLRA y ustedes busquen otro lugar? Y no sé si va a ser esa o nos mudamos nosotros a otro lado, qué sé yo, ¿verdad? Por eso. Yo, mira, cuando uno escucha el debate, la discusión encarnizada de la cúpula, al permanentemente acusarle al otro sector de ser funcionales al partido de gobierno, yo creo que lo mayor funcional que uno puede ser es generando esa incertidumbre y Claro. lastimando esa legitimidad que pueda tener representantes del partido en unas elecciones nacionales como son las municipales, ¿verdad? El senador Víctor Ríos, de tu mismo departamento, nos dijo esta tarde en Universo 970 que en su opinión la política de Efraín, por estas posturas que está asumiendo, conduce inevitablemente a la fractura del partido, que ese es su proyecto, independientemente de quién se quede con el nombre de PLRA, porque como vos decís, uno puede querer hacer muchas cosas, pero están los órganos jurisdiccionales. Lo cual es el pasaje hacia la llanura más permanente. Mucho más. Yo creo sí que es. esa historia ya se dio en épocas pasadas, donde hubieron partidos, un partido fragmentado, pero todo indica que eso no es viable. O sea, yo creo que quien venga con esa intención se va a quedar solo. La dirigencia del Partido Liberal, los afiliados del Partido Liberal no van a permitir ese quiebre y van a siempre estar detrás del Partido Liberal Radical Auténtico, ¿verdad? Que tiene que ser un partido demócrata, tolerante, un partido en donde uno tenga la capacidad de poder discernir, consensuar otras cosas. O sea, si nosotros pretendemos en un modelo en que todos los liberales, los más de 1.200.000 afiliados, tenemos que pensar de una sola manera, yo creo que estamos perdiendo el tiempo. Yo creo que ese es un modelo totalitario, un modelo dictatorial, que el pueblo paraguayo, ni mucho menos los liberales, están en condiciones de seguir, ¿verdad? Ese modelo es un modelo perimido y creo que tenemos que sí apuntar a la modernización, tenemos que apuntar a la reforma estructural de la conducción partidaria
y como tarea número uno, buscar zanjar la crisis, no solamente política, sino que financiera. Carlos, por el tiempo que tenemos nomás, te interrumpo. Como este es un partido, la política, es un partido en que nadie entra a jugar para perder ni para salir segundo, ¿cuáles son los argumentos que tiene Movimiento Diálogo Azul, que todavía tengo que aprender así de memoria el nombre porque es nuevo? ¿Por qué creen que pueden tener el poder en el PLRA? ¿Cómo están repartidos? ¿Cuál es el mapa que tiene a nivel nacional? Bueno, en primer lugar, yo creo que la mayoría de los liberales están podridos, por decirlo de una manera, de esta disputa inconducente de estos dos grupos antagónicos que están reventando el partido. Somos una alternativa que creemos nosotros que vamos a llegar a la conducción partidaria para pacificar y reconciliar a los afiliados del Partido Liberal. Y los acuerdos que tenemos en los diferentes departamentos de la República nos da esa seguridad, esa tranquilidad y esa esperanza. Sabemos el potencial que tenemos y esos potenciales estamos convencidos de que vamos a convertir en nuestras principales fortalezas, ¿verdad? Tenemos, bueno, no sé si entro a citar los principales líderes que tenemos en el norte, sur, este y oeste, ¿verdad? Está bien. Y la lista es para la presidencia y directorio del PLRA. ¿En el tema municipal también tienen listas propias? Tenemos listas propias. Por esta incertidumbre que se dio en los últimos tiempos en el Partido Liberal, varios movimientos distritales, locales, ya han avanzado, inclusive previo a la pandemia, de un acuerdo o un consenso en varios lugares, y han también inscrito movimientos locales ante el directorio partidario. Entonces varios de ellos corren por una lista medio muy local, pero que con quienes de repente también accedimos a tener algún acuerdo político para que nos acompañen en la lista nacional para el directorio, ¿verdad? Entonces eso nos da también una fuerza importante, porque tenemos, yo digo sinceramente, tenemos una cobertura nacional. En todos los departamentos de la República tenemos candidatos. Si no son candidatos de nuestro movimiento genuinamente, son candidatos de movimientos locales que nos apoyan en la lista nacional, ¿verdad? Carlos, probablemente te va a doler un poco esto que te iba a decir, pero la Junta de Gobierno debatió más temas estructurales que el PLRA en los últimos tiempos. Y te duele porque es un cerro limpia siempre el Partido Colorado. Y te puedo citar otros partidos quizás también. Un partido que no debatió los temas estructurales, no debatió la pandemia en el momento de la pandemia. Y esas son cosas que probablemente tienen sus costos. ¿Podés convertirte en este próximo un minuto, pues ya casi no tenemos tiempo, en citarnos desde el punto de vista de tu movimiento, cuáles son 2 o 3 grandes preocupaciones nacionales que tienen ustedes? Pero en rápido, ¿sí? Bueno, eso es justamente el cambio de enfoque que nosotros queremos hacer en la conducción partidaria. Tenemos que, como primer tema de discusión, llegar a un acuerdo de qué vamos a plantear como país en la revisión del anexo C de Itaipú Binacional, cuyo fenecimiento de su firma es el 14 de agosto del 2023. Si no nos gustan las medidas restrictivas que se dan desde las autoridades sanitarias para el combate a la pandemia, nosotros también queremos promover algunas alternativas diferentes para que no dañe tanto a la economía de los paraguayos, de los comerciantes. También tenemos que discutir cuál va a ser el modelo de educación en tiempo de pandemia. También tenemos que siempre tener como un eje transversal las políticas para la agricultura familiar campesina, para aquel agricultor, aquel productor pecuario que pueda tener esa soberanía alimenticia y económica en su tierra y no que se vayan a acrecentar los cinturones de pobreza. Entonces, son temas nacionales que nosotros queremos discutir en el PLRA, consensuar líneas en el legislativo y también acciones en las autoridades, ya sean estos intendentes o gobernadores que son ordenadores de gasto, y así recuperar esa credibilidad de los paraguayos y demostrar de que somos un partido que estamos preparados para gobernar, para liderar el proceso de acuerdo electoral en la oposición y llegar al poder de la República con un presidente que sea liberal, radical, auténtico. Alguien decía que los partidos se construyen captando adhesiones y también depurándose. Tal vez esto último sea también un capítulo necesario en filas del liberalismo en el presente. Diputado, te agradecemos mucho. No tuve tiempo de hacerle la presencia. pregunta más importante que le hago siempre a los pilarenses que vienen al programa. ¿Cómo está el pique en Pilar? Pero ya no quedó tiempo. ¿Y cuándo vienen los pescados? ¿Y cuándo vienen los pescados? De todos modos hay corvina. Así que la invitación a todos los paraguayos amantes de la pesca a que vayan. A apostar por el turismo interno.
Gracias, Carlos. Muy amable. Gracias a ustedes muchas por el gracias. espacio. Llega cuenta final. Enseguida llega Gustavo, llega Carmiña en cuenta final. Buenas noches.